Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que, escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta.
La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá, pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle, ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga, pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No, no lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñenme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire,
Mucha atención. Así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice, esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es, este es mi modo de operar. Dios dice, mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá, pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá, no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro. Cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga, no sé si eso funciona. Dios solo dice, no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto. Y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo. Te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos, 1 centavo de cada 10, y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra, y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es.
Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego
Veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es, protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención, tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo e imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4.
me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra, porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer, o sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios, que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas. Pero permítame decir esto, sin
sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos. Lo habían corrido de Tesalónica a Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dejó muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos creían de todo un poco, y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo, desde el versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en una cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Y además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 de Corintios. Leamos un par de versículos, desde el 23, que nos dan una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Y dice el versículo 23: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz, la llevan en el cuello o en una pulsera o colgada en alguna pared, así que la consideran ser un símbolo del cristianismo. Pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo, en lo que a él respecta, que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizá usted daría una respuesta muy sencilla, pero al hablar de convicciones quisiera que escribiera lo que es una convicción, de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría usted, sí, yo sí creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Pudo haber muerto de otra forma, pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 y en el versículo 20 le daré un par de versículos. Y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí, desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto. Desde el versículo 4, note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo. Y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese en cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, cómo lo dice en Efesios. Leamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo, y al decir nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, la cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad, y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaran. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por tres cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad, sabiendo que el hombre caería? Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco. Me encanta conocer personas que no son creyentes porque veo lo que creen. Y si hablo de pecado, hasta ahí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa está bien. Me alegra verle, pastor. Pero si comienza a hablar de pecado, pero mire, fue Dios quien dijo, por cuanto todos pecaron. O sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, una de sus metas es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio o ser perdonados. Tres motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros. Y aquí, en Romanos 5, hay muchos versículos maravillosos. Vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice de una forma tan hermosa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. Así que tres motivaciones. Nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segunda, su amor lo motivó a hacer algo. Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora mucha atención porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo, el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio
y comparecerá ante el juicio. Pero ¿cómo un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo? Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia. Era el relato de una verdad, que eran simbólicos de lo que sucedería una sola vez y para siempre, y es la muerte de su hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces, lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir, una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una muerte expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos. Toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, al ir a la cruz, Jesús murió como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestros pecados, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos, bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No, la cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces, al pensar en la cruz, somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular, que a menudo las personas se lo saltan. Pero la Biblia dice en Romanos 3:25, leamos desde el versículo 23, que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio, por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado, y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay 3 cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora pensemos un momento en Hebreos 9. Y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo en el templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo mismo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa,
Se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos, y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesucristo vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso, nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios, encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. Y no solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, que murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Y Él pagó la pena. Y por último, deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir afectó a todos. A todo. Pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Nuestro futuro está fijo, si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleva en el brazo o en el cuello, se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala, nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados, y se trata del Hijo de Dios, quien nos amó tanto que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto: acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino? No es un camino, es el único camino. Porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección, la declaración de Dios, todo pagado. Esta es la prueba. La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos, cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea, como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y te alabamos por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado, o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración. Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti, no porque merezca nada, vengo a reconocer que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, creyendo
que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien. Cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo: regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación. Pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras: leer las Escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea,
aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal, en nuestro andar con Él, escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente, por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente, porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas 2 cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia. O sea, ser fuerte. Entonces la gente dice: ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de: está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación, que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice tiene esto o aquello y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles: pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla. Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este: si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es: esfuérzate y sé muy valiente, pon tu confianza en mí, cuenta conmigo. Solo ve lo que hago, no trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios le da la dirección clara en cuanto a algo, su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser: bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo.
ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos, ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente. Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos, ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová su Dios, tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto. Acuda a Dios a diario y dígale, Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto, confiaré en ti. Usted dirá, pero ¿cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro, Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo, haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor. Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros, de una manera que Josué y Caleb no conocieron. Cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo, no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa, así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer en lo que dijo Dios, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb? Porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice, para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga, y no puedo orar, solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga, ¿no escucha Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende. Danos sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.